otra vez ya estoy de vuelta. Estaba conectada a otra red y estaba fallando la transmisión. Bueno, aprovechando que este domingo es el Día del Padre, me gustaría hablar un poquito sobre la herida paterna, ¿no? O, sí, esta herida que suele venir de parte de nuestro papá. Hay muchas veces que puede ser muy fácil de identificar esta herida por falta de padre, ¿no? Que tengamos un padre ausente, que haya habido abusos, que haya habido violencia. Entonces podemos identificar muy bien cómo es este vínculo y esta relación con nuestro padre. En mi caso, yo he tenido la fortuna de tener un padre presente y de, la verdad, tener mucho papá, lo cual lo agradezco infinitamente, pero también eso ha provocado ciertas actitudes o ciertas eh, formas de actuar que han afectado en mi vida, ¿no? Y como ya saben, pues me gusta mucho como empezar a identificar de dónde vienen y por qué y para qué. Entonces, para quien ya ha hecho su árbol genealógico, sabe que podemos identificar si tenemos alguna lealtad invisible con alguno de nuestros progenitores. En mi caso, no me queda duda de que yo soy doble de mi papá, porque tenemos muchísimas cosas en común. Sobre todo la forma de, o sea, como a nivel emocional, actuamos de la misma manera y yo durante mucho tiempo seguí los pasos de mi papá ciegamente hasta que empecé a cuestionarme y empecé a querer cambiar porque me daba cuenta de que tropezaba con la misma piedra y era por esta lealtad que yo tenía invisible hacia él, ¿ok? La herida de papá, la herida paterna, la podemos ver en muchas cosas, sobre todo cuando somos mujeres. Es muy común que podamos trabajar nuestra relación con nuestro padre cuando tenemos temas de pareja, ¿no? En cuestión con hombres, cuando, cómo es nuestro trato a nivel general, sobre todo con el lado masculino, pero también con la autoridad. Y esto tiene que ver con hombres o mujeres, ¿no? Y es a lo que quiero enfocarme. O sea, quiero dirigir esta reflexión con el tema de la autoridad. ¿Por qué? Nuestro padre es el que nos da estructura en la vida y es el que nos invita a salir al mundo. Y es él, digamos, la cabeza de la familia y quien nos da el sentido de autoridad, ¿ok? A mí me gusta verlo como cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, pues mamá es la que nos sostiene, la que nos nutre, la que nos cuida. Y el momento de salir al mundo, quien nos está recibiendo es nuestro padre, ¿ok? Entonces, es como esta metáfora de que nuestro papá es el que nos invita a salir al mundo, a conseguir nuestras metas y nuestros logros, el éxito, ¿no? Entonces, también, si lo vemos como en macro, tiene mucho que ver con la Pachamama, con la tierra, ¿no? Que es el lugar donde habitamos, lo que nos sostiene. Y el sol es lo que está más allá de la tierra, ¿ok? Y el sol representa a nuestro padre. Entonces, durante toda mi vida, yo pues había notado ciertas resistencias y cierta rebeldía ante la autoridad, sobre todo cuando se trataba de hombres. En la escuela, yo iba en una escuela de monjas y teníamos algunos profesores, porque era de monjas, pero no había monjas, ¿ok? Esto es importante recalcar. Pero yo recuerdo cómo era mi trato hacia esos profesores. Y la verdad es que yo nunca me sentí intimidada. De hecho, en la escuela en sí había como cierta igualdad en cuestión de profesores y alumnas, porque solíamos hablarles de tú, solíamos ponerles apodos, etcétera. Entonces no había como este respeto hacia la autoridad, ¿ok? Entonces ya cuando yo me independizo, empiezo a trabajar, etcétera, pues me voy dando cuenta de cómo yo actúo. Sobre todo, vuelvo a repetirlo, con los hombres. Y hombres
que eran mis superiores, ¿no? Tuve una experiencia con un jefe que era iraní y la verdad es que me odiaba. Teníamos choques continuos. Nos fuimos de viaje de trabajo y estuvimos 3 semanas conviviendo. Y yo notaba cierta incomodidad de su parte cuando yo hablaba o cuando yo decía las cosas que a mí me parecían o cuando yo lo contradecía o cuando lo cuestionaba. Entonces él no soportaba que pues yo abriera la boca, literal. Pero para mí en ese entonces era como muy, me da igual, ¿no? Al final no me renovaron el contrato o por obvias razones, pero siempre como que sentía que yo, a mí me molestaba que me dijeran qué hacer, ¿no? Tuve mujeres de jefas, lo cual era distinta la relación y probablemente la respetaba más, pero en cuestión como de jefes masculinos, había esta rebeldía y esta molestia de que me dijeran qué hacer, ¿no? Entonces, era muy interesante porque como que siempre se ha hablado de que papá pues tiene que ver con la autoridad. Y con autoridad no únicamente hablo de los jefes, sino de todas estas instituciones o todas estas personas que son superiores a nosotros. Estoy hablando de el presidente, ¿no? O el Estado, o la iglesia, o todas estas, esos entes que son, que se ven hacia arriba, ¿no? Y mi forma de ser siempre había sido como muy rebelde y como mmm, muy intolerante, ¿no? A mí me costó trabajo ver esta herida paterna porque, sobre todo a las mujeres, cuando tenemos un papá presente o un padre intermitente, solemos como que buscar mucho la aprobación de nuestro padre, ¿no? Y en mi caso, como yo soy doble de mi papá, siempre yo esperaba como ser vista por él y ser aprobada, y desde niña así era. O sea, si yo tenía hecho un desmadre en mi cuarto y mi mamá me decía, no vas a salir si no limpias, llegaba mi papá y me decía, claro que no, vete. ¿Sabes? Entonces yo como muy altanera le decía a mi mamá como de, jaja, mi papá me dejó salir. Entonces yo retaba a mi mamá, ¿no? Y era como muy interesante porque siempre mi relación con mi papá fue como muy de amigos. O sea, mi papá fue muy papá, ¿no? En ese sentido. Siempre estuvo como presente, nos acompañaba a andar en bici, nos enseñó a andar en bici, era como muy presente y sobre todo pues yo era la consentida en el sentido de que era la niña de sus ojos, ¿no? Y eso a mí me daba cierto poder. Entonces, bueno, empiezo yo a trabajar en mí, ¿no? Empiezo a hacer constelaciones, empiezo a trabajar con astrología, etc. Y llegó un momento en el que a mí ya me estaba afectando mi relación con la autoridad. Cuando yo estaba viviendo en España, me ofrecen un trabajo aquí en México y es la razón por la que yo me regreso. Bueno, hay muchas razones por las que me regresé, pero estamos hablando del trabajo y de los jefes, etcétera, ¿no? Entonces, yo entro a trabajar a esta empresa donde mi jefe, si no era de mi edad, era quizás un poco más joven, pero era como un junior que le habían regalado la empresa de cumpleaños y se sentía el rey del mundo. Y la forma en la que a mí me trataba, al inicio era como muy de tú a tú, pero después se le salía esta arrogancia y me alzaba la voz en el teléfono, pero mi actitud ante eso no era sumisa, no era de pedir disculpas, sino que yo lo retaba, ¿no? Me acuerdo que en una junta estábamos viendo unos embarques de telas o de ropa, no me acuerdo de qué, y teníamos, haz de cuenta que necesitaba llegar el barco en 15 días. Y yo le dije, es que no llegamos, va a llegar en 25. Y dice, perfecto, pues llega el 30 de junio, un ejemplo, ¿no? Y yo le decía, a ver, yo no sé si tu calendario y el mío son iguales porque
como que tu tiempo no va, o sea, como que no estaba padre la actitud que yo tenía ante esta autoridad, porque no era una conversación entre él y yo, sino que estábamos en público, ¿no? O sea, estábamos en una junta donde había más personas y era tal mi altanería y era tal mi falta de respeto, pues que no estaba padre, ¿no? Y obviamente en un sistema saturnino, si no acatas las reglas, pues te corren o te echan o te va mal, ¿no? Entonces, las cosas con esta persona en específico me hicieron como sonar alarmas en mi interior que yo dije, no está padre, o sea, ¿por qué hay tanta, como un odio, como un, no sé, no toleraba que me dijeran qué hacer, ni que me ordenaran, no podía, ¿no? Entonces, digo, yo estoy hablando de esto habrá sido en el 2012, hace 13 años. Entonces, como que ya se estaba viendo afectada mi vida por este tipo de cosas, ¿no? Siempre yo traía choque con el que me dijeran qué hacer, el que me ordenaran, etc. Me saltaba con mujeres, pero con los hombres era como de, ¿tú quién te crees? ¿No? Entonces, pues obviamente uno va trabajando, hice una constelación familiar. La primera constelación que hice fue la más dura para mí, porque fue un golpe al ego muy cabrón, ¿no? Y en esta constelación, que además fue muy interesante porque la hice con amigos, de repente nos picó el mosquito de vamos a constelar y éramos, si no me equivoco, éramos 3 mujeres, o sea, 3 amigas y 2 o 3 amigos. Pero bueno, el punto es que había más personas en la constelación. Y yo tenía que elegir a quién me representaba y elegir a quién representaba a mis padres. Y era tal mi arrogancia y era tal mi ego y era tal mi sentido de superioridad que me tuvieron que subir a una silla para estar enfrente de mis padres. Porque yo me sentía más allá que mis papás, más allá de la autoridad, ¿ok? Entonces fue súper fuerte porque obviamente toda la constelación trató de la humildad, ¿no? Creo que hasta me hicieron arrodillarme enfrente de mis papás, o sea, bueno, también ese constelador yo no se lo recomendaría a nadie porque era como un poco violento, pero bueno, fue muy duro, ¿no? O sea, lo agradezco porque sí me, me enfrentó a mi ego muy cañón. Pero bueno, el punto es que yo seguía dándole vueltas y yo decía, es que ¿por qué me molesta tanto que me digan qué hacer? ¿No? Veía mi carta astral y también yo tengo una cuadratura con Saturno, entonces yo decía, ok, hay exigencia aquí, sobre todo papá es como súper exigente, súper rígido, súper estricto, súper tal, pero yo no veía a mi papá así, no lo veía, ¿no? Entonces, creo que estoy perdiendo el hilo un poco de eso, pero bueno, ya que estamos, entonces a mí como que me salía, eso como que me sacaba de onda el por qué yo tenía como tanto tema con esto. Al final, en alguno de estas caídas de 20 que he tenido, etcétera, me doy cuenta de que nuestra relación con nuestros padres, sobre todo con nuestro papá, va a marcar nuestra relación con la autoridad, ¿ok? Entonces, cuando ya como que me quito la venda y digo, a ver, ¿cómo es realmente la relación con mi papá? Al yo tener a un papá como tan buena onda y tan amigo, yo no supe de castigos, yo no supe de exigencias, yo no supe de límites. Entonces, cuando una autoridad, sobre todo hombre, me decía qué hacer, parecía que me jalaban el cabello de aquí, porque era algo que iba en contra de lo que yo había configurado en mi mente sobre la autoridad, ¿no? Entonces, se los quiero compartir como para que reflexionen ustedes sobre cómo se sienten ante la autoridad, ¿no? Cómo es su relación con sus jefes, cómo es la relación con los hombres en relación como laboral, porque la herida de papá se puede ver de muchísimas formas, muchísimas. Pero en este caso, como
como indagar un poquito de qué sentimos o qué aparece en nuestro cuerpo cuando tenemos que entregarle un informe a nuestro jefe o tenemos que pedir un permiso, ¿no? ¿Qué es eso que se nos activa que nos está hablando mucho de nuestro vínculo con nuestro papá? ¿Ok? Algo más quería decir ahora sobre esto. ¿Qué era? Ya se me olvidó. En relación a la autoridad. Ay, bueno, se me olvidó, se me borró el cassette ahora mismo. Estaba pensando en algo y se me borró. Pero bueno, es que es muy... Ah, sí, ya me acordé. Y con autoridad no solo me refiero como a alguien directo, como nuestro jefe, sino también que nos vayamos un poquito más allá en cómo actuamos o cómo enfrentamos situaciones cuando alguien o una institución nos dice qué hacer. Y esto lo venía pensando en cómo actuamos nosotros en el 2020, cuando sucedió este encierro mundial, donde las autoridades o las personas que supone que saben qué es lo mejor para nosotros y lo que nos están protegiendo, etcétera, ¿cómo actuamos ante esa situación? ¿Cómo fue cuando nos obligaron a ponernos estas cosas? Si las hicimos desde un lugar de discernimiento de esta es la elección correcta porque me estoy cuidando o estoy obedeciendo porque el que sabe o la autoridad me está diciendo eso y yo solo sé acatar reglas. ¿Saben? O sea, ¿cómo es nuestra relación directa con un jefe y también en macro con lo que nos dice la iglesia, si es que tenemos, si practicamos alguna religión o el sacerdote o el cura o ¿no? la persona de autoridad, cómo es nuestra relación con el presidente, presidenta, pero sobre todo con el Estado. ¿Qué sucede en nuestro interior? ¿No? Porque también cuando a lo mejor y nos regañan, ¿no? Estas autoridades, ¿cómo actuamos nosotros? Si nos hacemos chiquitas y bajamos la mirada y decimos sí, perdón, o podemos hablar de adulto a adulto y argumentar nuestros puntos, o nos saltamos y con garras y con, ¿no? O sea, ¿cómo es? Y solo eso, lo venía pensando desde ayer no me dio tiempo de hacer el video, pero es como muy interesante empezar a indagar también como esta herida de papá y cómo nos afecta en nuestro día a día, ¿no? Así que bueno, nada más quería pasar por aquí para contarles esto. Así que bueno, espero que tengan un bonito fin de semana, que celebren a su papá si se les da la gana hacerlo y si no, tampoco se sientan culpables. Pero convirtámonos en nuestra propia autoridad. Seamos soberanos de nuestra vida. Así que bueno, cuídense. Bye.